Colombia es un país lleno de contrastes, un país donde conviven la riqueza y la pobreza, la esperanza y la violencia, la democracia y la desconfianza. Un país donde hablar de política no significa solamente hablar de presidentes, campañas o elecciones. Hablar de política es hablar de nuestra vida diaria. Está en la educación que recibimos, en la calidad del hospital público, en la seguridad del barrio, en las oportunidades laborales y hasta en quién tiene voz y quién no. Pero surgen preguntas importantes como ¿quién estudia todo esto? ¿Quién analiza cómo funciona realmente el poder? Ahí aparece la ciencia política, una disciplina que no solo estudia gobiernos, sino también conflictos, desigualdades, participación ciudadana y la posibilidad de construir una sociedad más justa. Este mini documental busca analizar cómo nace la ciencia política en Colombia, cuáles son sus principales campos de estudio, cuál ha sido su papel en el conflicto armado y la construcción de paz, qué desafíos se enfrenta actualmente y cómo puede contribuir a fortalecer la participación ciudadana. Además, busca mostrar que entender la política desde una mirada científica no es un ejercicio lejano ni exclusivo de las universidades, sino una necesidad para comprender la realidad del país y pensar en su transformación, porque entender la política también es entender a Colombia. Cuando escuchamos la palabra política, muchas personas sienten rechazo, piensan en corrupción, promesas incumplidas o escándalos de poder. Pero la política no empieza en el Congreso, empieza mucho antes. Como explica Norberto Bobbio, la política estudia las relaciones de poder dentro de la sociedad. Es decir, quién decide, para quién decide, cómo decide y quién queda excluido de esas decisiones. La ciencia política nace precisamente para estudiar eso de forma seria, sistemática y profunda. En Colombia, durante mucho tiempo, la política no existía como una disciplina independiente. Se estudiaba principalmente desde el derecho, es decir, eran las facultades de derecho quienes analizaban constituciones, leyes y el funcionamiento formal del Estado. Pero había un gran problema en esto. Se hablaba mucho de normas y muy poco de la realidad social. Pocos estudiaban la desigualdad, la exclusión, los conflictos territoriales o las relaciones reales de poder. Era como intentar entender una tormenta mirando solamente el paraguas. El gran cambio llegó en 1968, cuando la Universidad de los Andes creó el primer programa de pregrado en ciencia política en Colombia, momento que marcó un antes y un después. La disciplina comenzó a independizarse del derecho y a construir sus propios métodos de análisis. Esto nos lo explica mejor Barrientos del Monte, que nos dice que este proceso ocurrió en tres grandes etapas. Primero, una etapa jurídica centrada en leyes y constituciones. Luego, una etapa sociológica influenciada por corrientes marxistas y estructural funcionalistas. Y finalmente, una etapa politológica, donde la ciencia política se consolida como una disciplina autónoma. En Colombia este crecimiento tomó aún mucho más fuerza después de la Constitución Política de Colombia de 1991, en la que, según Duque Daza, este nuevo momento político obligó al país a formar profesionales capaces de analizar la democracia, fortalecer las instituciones y pensar soluciones frente a problemas históricos. La ciencia política dejó de ser algo secundario, se convirtió en una herramienta necesaria. Porque, como decía Giovanni Sartori, la política necesita ser estudiada con herramientas propias, no con explicaciones superficiales. Y en Colombia, estudiar ciencia política significa entender algo fundamental: cómo funciona el poder y cómo ese poder puede cambiarse. ¿En qué temas se centra el estudio de la ciencia política en Colombia?
La ciencia política no estudia solamente presidentes ni campañas electorales, también estudia la vida en sociedad, los conflictos, las decisiones que afectan a millones de personas y sobre todo estudia cómo se distribuye el poder. Uno de sus principales campos es la democracia. Aquí los politólogos analizan si las instituciones realmente representan a la ciudadanía o si la democracia existe solo en el papel. También estudian la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes, porque una democracia sin confianza es una democracia frágil. Otro tema central son los partidos políticos y los sistemas electorales. En Colombia esto es principalmente importante, ya que existe una fragmentación partidista, cambios constantes de liderazgo y una profunda desconfianza ciudadana hacen que muchas personas sientan que la política tradicional no las representa. Entender por qué ocurre eso también hace parte de la ciencia política. Pero hay un campo aún más cercano a nuestra vida diaria, las políticas públicas. Aquí los politólogos participan en decisiones sobre educación, salud, empleo, pobreza, seguridad y bienestar social. No se trata solo de observar los problemas, se trata de buscar soluciones reales. Además, la disciplina estudia derechos humanos, corrupción, gobernabilidad, debilidad institucional y participación ciudadana. En los últimos años, es de reconocer que también han tomado fuerza temas como feminismo, género, movimientos sociales y crisis ambiental. Autores como Jiménez critican que durante mucho tiempo la ciencia política tradicional se enfocó demasiado en las instituciones formales y olvidó estas luchas cotidianas, donde también se disputa el poder, porque la política no ocurre solamente en el Congreso, en el Capitolio, también ocurre en una protesta estudiantil, en una comunidad indígena defendiendo su territorio, en una mujer exigiendo igualdad, en un joven reclamando oportunidades. Ahí también está la política y ahí también trabaja la ciencia política. Hablar de Colombia sin hablar del conflicto armado es contar una historia incompleta. Durante décadas, la violencia transformó territorios enteros, desplazó comunidades, rompió familias y dejó heridas que todavía siguen abiertas. La ciencia política ha sido clave para entender que esta guerra no apareció de la nada, no fue un accidente, fue el resultado de problemas estructurales profundos. El autor Francisco Buitrago explica que una de las principales causas fue la debilidad del Estado en muchas regiones del país, pues donde no llegaba el Estado, llegaban otros poderes, guerrillas, paramilitares, economías ilegales, violencia. A esto se sumaron la desigualdad social, la exclusión política y la concentración de la tierra. La guerra no fue solo armada, también fue una guerra de abandono. La ciencia política permite analizar a todos los actores involucrados, el Estado, los grupos armados, las élites políticas y también la sociedad civil. Pero no se trata solamente de buscar culpables, se trata de entender cómo se construyó ese sistema de violencia. La ciencia política es entonces donde no solo estudiará la guerra, también estudiará la paz. El autor Daza nos señala que el fortalecimiento de esta disciplina coincidió con la necesidad de contar con expertos en negociación, reintegración y reconstrucción institucional. Los politólogos participan en procesos de paz, memoria histórica, reparación de víctimas y fortalecimiento territorial, porque la paz no solo se firma en un acuerdo, también la paz se construye todos los días. Paula Rabeca recuerda algo esencial. No podemos reducir el conflicto a estadísticas. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia desplazada, una comunidad silenciada, una memoria que lucha por no desaparecer. Por eso, estudiar la paz también significa escuchar, reconocer, reparar.
porque la paz verdadera no significa solamente ausencia de guerra, significa justicia social, participación, instituciones sólidas, oportunidades reales y dignidad. La ciencia política en Colombia ha crecido mucho en las últimas décadas, pero ¿está realmente preparada para entender nuestra complejidad marcada por la desigualdad, la polarización y el conflicto armado? Hoy enfrenta varios desafíos. El primero es su dependencia de teorías extranjeras. Históricamente ha adaptado modelos de Europa y Estados Unidos que no logran explicar del todo fenómenos locales como el clientelismo o el poder en regiones apartadas. El segundo desafío es la debilidad en la formación metodológica. Aunque existen programas universitarios, faltan recursos para investigar con rigor. Eso limita la producción académica y su impacto en las decisiones públicas. Tercero, hay una escasa articulación entre la academia y la sociedad. Muchos estudios no salen de las universidades y la disciplina termina siendo vista como algo muy teórico y poco útil. Cuarto, la polarización política extrema presiona a los investigadores. Mantener la objetividad en medio de una sociedad dividida es cada vez más difícil. Y quinto, el campo laboral para los politólogos sigue siendo reducido. En gobiernos, empresas y organizaciones sociales aún no se reconoce plenamente su valor. Superar estos retos es clave porque la ciencia política no solo diagnostica, también puede ayudar a mejorar la participación ciudadana. Primero, fortaleciendo la educación cívica. Esto ayuda a entender el origen y la apatía y la desconfianza y enseña a usar herramientas como el plebiscito, la consulta popular, el cabildo abierto o la revocatoria del mandato. Segundo, diseñando mecanismos de participación más efectivos. Adapta las estrategias a las realidades locales y aprovecha las herramientas digitales para que los espacios de diálogo no sean solo consultivos, sino realmente incidentes. Tercero, evalúa y monitorea las políticas públicas. Diseña mecanismos de control social para vigilar la gestión pública y analiza qué mecanismos funcionan mejor para incluir a grupos subrepresentados como mujeres, comunidades LGTBI, niños y grupos étnicos. Cuarto, impulsa el paso de una democracia meramente representativa a una más participativa, donde los ciudadanos no solo voten cada 4 años, sino que se involucren activamente en las decisiones. Y quinto, mapea los intereses reales de la ciudadanía y propone reformas para reducir el clientelismo. Ejemplo 1. Crisis institucional entre el gobierno y el Congreso en 2025. Hubo un fuerte choque entre el gobierno de Gustavo Petro y el Congreso por la convocatoria de una consulta popular. La ciencia política, desde el institucionalismo, analiza cómo funcionan las reglas del sistema político y muestra que estos conflictos no son solo personales, sino fallas o tensiones del sistema institucional. Ejemplo 2. Violencia y conflicto armado actual en el 2026. Un atentado en el Cauca dejó múltiples víctimas y evidenció la presencia de grupos armados. Desde la teoría del conflicto se estudian los actores armados como actores racionales. Se analizan las estrategias del Estado como la paz total y se entiende por qué persiste la violencia y por qué algunas políticas de paz no funcionan. Ejemplo 3. Polarización política y elecciones entre 2025 y 2026. Vivimos una alta polarización ideológica en el contexto electoral. El comportamiento político estudia la formación de la opinión, la influencia de los medios y la construcción de identidades de derecha e izquierda. Así se explica por qué la sociedad se divide y cómo se toman las decisiones de voto. Ejemplo 4. Protestas sociales de docentes y otros sectores. Las movilizaciones reflejan tensiones entre el gobierno y la ciudadanía. La teoría de movimientos sociales estudia las oportunidades políticas, los recursos organizativos y las demandas colectivas. Esto demuestra que la protesta no solo es una reacción emocional, sino un fenómeno estructurado. Ejemplo 5. Deterioro democrático y violencia política. Informes recientes señalan retrocesos democráticos asociados a la violencia política.
La teoría de la democracia permite medir la calidad democrática, el Estado de Derechos y las garantías políticas, más allá de la simple existencia de elecciones. Ejemplo 6. Crisis de seguridad y política de paz total. El país enfrenta dificultades en la implementación de esta política, con aumento de violencia en regiones como el Catatumbo. Desde la evaluación de políticas públicas se estudia la capacidad estatal y la relación entre el Estado y los territorios. Esto ayuda a entender por qué algunas políticas no logran los resultados esperados. En conclusión, la ciencia política en Colombia enfrenta grandes desafíos en su desarrollo teórico, metodológico y práctico, pero también tiene un papel fundamental en la transformación de nuestra realidad. Superar estos retos le permitirá contribuir de manera más efectiva a la construcción de una sociedad más democrática, equitativa y participativa. Hola a todos y todas, mi nombre es Marjorie Caterina Ortiz Álvarez, actualmente diputada por la coalición Pacto Histórico, avalada por el Partido Esperanza Democrática, comprometida con las causas sociales, líder social, dirigente estudiantil. Hicimos parte de diferentes procesos de organización como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, apoyamos la creación de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria aquí en el departamento de Boyacá. Frente a los cambios de Colombia, creo que en los últimos años hay un cambio muy importante para mí y que creo que ese cambio marcó una ruptura histórica, sería el plebiscito. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, el plebiscito es la primera vez en Colombia en la que no estamos hablando de candidatos presidenciales de ningún tipo, no estamos hablando como pasó por ejemplo en la constituyente, que empezamos a decir quiénes van a representarnos en la constituyente y qué mensaje dan allí o qué posiciones toman. No estábamos hablando de eso, sino que en el plebiscito estábamos hablando básicamente de dos países, un país en paz y un país en guerra. Con el tiempo me di cuenta que había marcado esa ruptura de empezar a dar una discusión no de personas, sino de una política un poco más profunda. Y en mi criterio, eso fue lo que realmente empezó a abrir la puerta para que un gobierno realmente alternativo, para que un gobierno con unos visos de izquierda pudiera llegar, y digamos eso se concreta con la llegada de Gustavo Petro durante estos últimos años al poder, que creo que ha permitido varias cosas. Una, desmitificar qué es la izquierda, qué hace la izquierda y desmitificar esa relación que en Latinoamérica se ha creado entre pobreza e izquierda, mostrando con cifras, mostrando con evidencia. Logramos ver es que se habla de una entrega, y además de una entrega muy importante de bienes del Estado, de bienes que fueron incautados a narcotraficantes y hoy entran a servir al pueblo. También se está hablando de una economía soberana y de una economía que genere unas respuestas reales a la crisis. Y hoy hay un pago total de la deuda con fondos internacionales, una deuda que en el tiempo tradicionalmente lo que había venido era creciendo y generando más rentabilidad para los de afuera y menos posibilidades de inversión para el país. Nos están negando poder crear una visión de futuro distinta, amarrándonos a un pasado que tiene tanto de bueno como de malo, ¿no? Pero que sobre todo ha marcado de sangre y de dolor nuestro país. Y pienso yo que esa limitación en las posibilidades sigue estando latente y sigue viéndose inclusive la venganza como parte del motor en nuestra propia historia, ¿no? Entonces muchas personas se rehúsan a hablar de la paz y se rehúsan a hablar de cómo podemos transformar esta realidad, porque es que a mi hijo me lo mataron y tengo que vengarlo. Digamos, en todo ese entorno terminan desconociendo que mantener la guerra pues va a garantizar que siga habiendo reclutamientos ilegales o reclutamientos forzados, que mantener la guerra va a seguir garantizando que más hijos de más mujeres honestas, humildes y trabajadoras sigan muriendo en el contexto de la guerra. Entonces creo que hay una visión muy desafortunada en torno de cómo se construye la paz, porque la venganza sigue teniendo un lugar muy importante y la venganza está teniendo un rol cultural, que creo que los líderes comunitarios son realmente los que conocen el territorio y de alguna manera, inclusive desde el rol en el que estoy,
me veo siempre en la necesidad de ir a ellos, porque son ellos quienes conocen el territorio, quienes conocen los retos que habitan cada territorio y quienes además pueden plantear en muchas ocasiones salidas que no solamente sean buenas, sino que recojan ese sentir social, popular y comunitario. Veía yo que en lugares donde la Junta de Acción Comunal está liderada por una persona más democrática, normalmente las decisiones se toman en colectivo y muchas veces, aunque claro, las comunidades también lo resienten, cuando esos liderazgos democráticos salen del lugar, se quedó como esa costumbre de decidir y de actuar colectivamente y eso hace que muchos procesos, por ejemplo en el caso de la ciudad de Tunja, no se pierdan, ¿sí? Pero creo que no solamente necesitan esas herramientas culturales, sino que necesitan herramientas económicas, es decir, garantías reales desde el Estado para ejercer un poco ese rol, porque es real, los presidentes de las juntas de acción comunal, por ejemplo, para hablar de liderazgos reconocidos concretamente, no tienen nunca recursos para funcionar o los recursos son muy limitados y la visión que ha tenido el Estado y la visión que han tenido los liderazgos no logra llegar a ese lugar, por ejemplo, que la ley lo reconoce, donde se pueda crear empleo, donde se pueda crear una economía popular y solidaria desde las mismas juntas económicas que tienen casi todas las juntas de acción comunal. Entonces creo que ahí faltan herramientas de carácter económico y también faltan muchas veces herramientas de carácter político, en la medida de que, y lo digo con respeto, muchas veces el que llega de presidente de Junta de Acción Comunal lo hace con todo el amor del mundo. O sea, creo que la gran mayoría de casos que yo conozco lo hacen con todo el amor del mundo y se estallan, mejor dicho, hacen un periodo, por mucho repiten y no vuelven. ¿Por qué? Porque las herramientas políticas los absorben, es decir, la forma en la que funciona toda esta lógica sistémica harta y hace que el liderazgo como que diga, oiga, espere, ¿cómo es posible que para que yo tenga que garantizar una infraestructura, un arreglo de una vía o una mejora del parque infantil que mi vereda y que mi barrio necesita, yo tenga que hacer un montón de trámites con un montón de personas, ¿cierto? Y que aún así, haciendo toda esa tramitología, corro yo el riesgo de que no pase nada porque algún problema burocrático, porque algún problema político, porque no soy el amigo de, porque no concuerdo mucho con. Entonces termino por fuera de ese escenario y creo que hay que brindarle mayores herramientas políticas a ellos para que puedan generar un diálogo más efectivo y más eficiente. En términos de justicia y equidad, creo que sí. ¿Quién es más importante, el médico o la persona que barre las calles? ¿Quién es más importante, el que barre las calles o el que vende helados? ¿Quién es más importante, el que vende helados o el que genera productos biomédicos? Y entonces como que socialmente nos metimos en la cabeza que hay una jerarquía, como si no nos necesitáramos entre todos para todo, como si yo por más doctora, digo yo, por más tal, pues parce, yo necesito a alguien que cosa chaquetas, yo necesito a alguien que haga camisas, yo necesito a alguien que haga zapatos, necesito a alguien que haga tecnología, alguien que haga libretas, alguien que produzca esferos, alguien que siembre la comida, alguien que me atienda médicamente. Se necesita al otro, sí o sí se necesita al otro y no sé en qué momento nos convencieron que algo era mucho más relevante que algo. O sea, yo digo, pucha, es más posible que el mundo funcione sin diputados que sin agricultores, pero habrán unos que digan, uy no, si no hay diputados, el tema de cómo funciona el departamento pues no va a ser el mismo y demás, pero creo que necesitamos romper esa visión de que hay una jerarquía entre nosotros mismos y de que hay cosas que sí son más importantes y que hay cosas que son menos importantes, cuando en realidad creo que hay una necesidad del otro permanente y esa necesidad del otro no se compensa con plata. O sea, por ejemplo, ahora que el gobierno, que algunos candidatos decían es que necesitábamos que los empresarios se fortalezcan y entre más fuertes los empresarios, más condiciones para los trabajadores, porque ellos nos las van a regalar. Y eso primero nunca ha pasado que nos regalen nada, todo ha sido una pelea, pero también es claro que si yo saco al gerente de una empresa puedo garantizar que la empresa siga funcionando. ¿Por qué? Porque hay un montón de trabajadores que ya saben cómo funciona la empresa y que pueden ponerlo a funcionar y eso, digamos, lo hemos visto en todo el mundo. Entonces pienso que hay una necesidad real
de que haya una formación cultural, de una formación social, una formación colectiva que nos lleva a entender que todos somos necesarios, que todos somos importantes y que la mejora en las condiciones de vida de uno tiene que permitir también que haya una vida más equilibrada y que haya una vida más justa. Hasta ahí pues más o menos un poquito como lo que pienso, y gracias por invitarme a compartir estos pensamientos y estas reflexiones, porque definitivamente creo que también nos hace falta eso, tener un diálogo mucho más cercano con quienes asumen escenarios de poder, con quienes asumen cargos de representación, y dejar de verlos como dioses, como todopoderosos, como, sí, y empezar a vernos como humanos, que es lo que definitivamente somos.